Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Bien, ¿y usted? También bien, gracias al Señor. Este es nuestro primer encuentro sincrónico de este periodo. ¿Cómo les fue con los ejercicios de clase invertida? ¿Sí adelantaron? ¿Sí revisaron los contenidos? Les invito a inclinar el rostro. Vamos a orar para dar entonces comienzo a nuestra actividad. Querido y misericordioso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana. Pedimos, Señor, tu dirección, tu acompañamiento para la clase, para los estudiantes de grado 10º. Y de igual manera, Señor, colocamos en tus manos el retorno al aula de clase ya el día de mañana. Contaremos entonces con los primeros estudiantes en la institución. Y queremos, Señor, que tú nos acompañes, que tú guardes a todos estos niños que vienen para iniciar este proceso de reinserción al aula de clase. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué pasará con sus compañeros que no asoman? Muy bien. Al ingreso al aula de clase, ustedes encontraron que tenemos los contenidos que corresponden a este periodo académico, perdón, aquí por allá ya no era. Es que aquí están los que llegan tarde haciéndome darle clip donde no es. Otra vez. Por darles a aceptar se sale. Recordamos a los pacientes que apenas están ingresando que el ingreso es a las 9:10 de la mañana, por lo tanto llegan con tardanza. Profe, es que el internet está pailas. Bien, otra vez. Por darle ingreso a uno de los que llega tarde, nos saca de aquí para mandarnos acá.
Aquí tenemos entonces los contenidos de este periodo que ustedes ya pudieron pues explorar, darse cuenta cuáles son los contenidos temáticos que vamos a estar abordando. Para el primer eje temático se les había dado orientaciones en este video de instrucción que debían ir adelantando. Es decir, que ustedes debieron haber revisado este material y más o menos por aquí estaríamos hoy, que es lo que concierne entonces a las teorías de evolución, que es cuando ustedes deben entregar este ejercicio dentro de poco. Ahora, por aquí me dice que hay una entrega. Sin embargo, yo estuve revisando esto, dice que entrega, y aquí no hay nada. Aquí lo que hicieron fue un comentario interno. Eso no es, de nada sirve que usted me comente allí que yo escogí tal tema y estoy trabajando con Pepita y con Pepito. No es funcional porque sus compañeros no lo van a ver. Debe hacerle el comentario es a la tarea. Entonces aquí usted le dice ver tarea y en esa opción le va a permitir entonces accesar a unos ítems que hay allí. A ver si puedo aquí mostrarles una cantidad de bichitos. Aquí tenemos, ok, voy a ponerme aquí en este que tengo un estudiante, una clase matriculada para ver cómo es que usted ve la vista y cómo no está haciendo bien su trabajo, su deber. Vamos a entrar a esta independientemente que no es la suya, pero lo que queremos ver es aquí cómo aparece la clase y cómo debe dar usted el comentario. Vamos a ir a cualquiera de las tareas que hay asignadas que a usted le aparecen así. ¿Qué hacemos para comentar una tarea? Venimos aquí y le damos ver tarea y en ver tarea me aparece aquí enviar comentario al profesor de manera privada o dice aquí agregar comentario a la clase. ¿Cuál es el que es efectivo si queremos que mis compañeros vean lo que yo estoy escribiendo? Pues agregar un comentario a la clase porque todos van a poderlo ver. Y en el caso de ustedes, que lo que están diciendo es, yo estoy trabajando con Juan, yo estoy trabajando con María y mi tema es el fijismo, el transformismo, para que otro grupo no tome ese mismo tema, entonces debemos usar esa actividad. Y eso usted lo puede verificar porque se va a evidenciar ahí inmediatamente. Entonces, podemos visualizar aquí el comentario porque va a aparecer que ya tiene un comentario esa clase. Entonces, puedo ver que, sí, aquí uno que anda diciendo holas. Ahí no queremos que saluden a nadie. Ahí los comentarios son para cosas productivas, no para cosas improductivas. Así que ¿qué requiere la tarea comentar? ¿Cuál es el grupo y qué tema escogieron? Para que los demás que faltan, pues seleccionen dentro de los temas que no han seleccionado y seleccionen a los compañeros que no han todavía encontrado un equipo o no tienen con quién trabajar. ¿Claros? Profe, o sea que sería comentar como comentario privado. Ahí donde dice. Que como privado no, le acabo de explicar, Fíjate. le di el ejemplo, le mostré el proceso y ahora están peor que los niñitos de primaria. Y aquí ya hay otro que anexó otro comentario. Vamos a ver qué comentar. Aquí dice Sara Lorena. El tema que elegimos con mi compañera Camila es
es el Mutaciones. mutaciones, bueno, mutacionalismo. Entonces, ahí está. Este que escribió Caleb tiene que editarlo para que diga lo que es correcto y no ponernos ahí comentarios tipo payaso. Recuerden que deben entregarlos para el 29, el material que va a usar para la exposición. Y la próxima clase, entonces, entraré a darles el espacio para que hagan la presentación de esas temáticas. En tanto, entonces, vamos a hablar de el taller de creacionismo, que justamente este taller, ¿cómo se va a hacer? Este taller es el fruto de las exposiciones, es decir, las respuestas para este taller que encontramos aquí, las vamos a recopilar de las exposiciones y de los materiales que ya se han presentado. Pero sobre todo en lo que son las exposiciones, porque estos son los temas que están allí en las exposiciones. Entonces aquí se ponen las tablitas para cosas que deben destacar quienes van a hacer las exposiciones, quiénes son los autores de esa teoría, de esos postulados, qué postulados hay en esa teoría y qué obras. Son las tres cosas que no se pueden dejar pasar. Ya los demás detalles que usted le ponga son agregados, pero esos son indispensables para poder completar entonces este atable resumen. Este de aquí sale pues de este otro material que se les dejó aquí para revisar acerca de la teoría de la creación por los alienígenas ancestrales. La primera parte sale de esta presentación donde usted revisó y encontró entonces todo lo que tiene que ver con la teoría creacionista, la teoría que respalda la educación adventista, porque es la teoría que está cimentada en la concepción bíblica. Entonces, aceptamos que fuimos creados por Dios en una semana de 7 días y la Iglesia Adventista tiene todo un instituto que se llama Orígenes para hacer todo este proceso de investigación científica con documentación, con pruebas de campo, con arqueología, con paleontología, para sustentar y poner evidencia científica a la teoría creacionista, porque hasta hace unos años no existía ese respaldo y solo era pues la creencia, sí son los de la fe ahí los evangélicos que dicen eso. No, ahora es una teoría científica también en el contexto que tiene un respaldo fuera de la Biblia que la apoya y que nos dice que realmente hay evidencias que la ciencia nos muestra de que provenimos de una creación de un ser superior. Y aquí entonces están ya los contextos de nuestra fe, de lo que es entonces esa creencia. Fuimos creados por Dios, el relato lo encontramos allí en la historia de la creación, en el libro del Génesis, también en el Evangelio, en los Salmos, a lo largo de varios libros en la Biblia hay bastantes alusiones entonces al hecho creativo. No es una sola experiencia que se narra en un momento y que desapareció ya en la historia del relato bíblico, sino que permanentemente o recurrentemente el relato bíblico alude al hecho creativo, es decir, que provenimos de una acción creativa. Y la iglesia adventista, pues recordemos que es una iglesia que adora en el día sábado, que es justamente uno de los conmemorativos de la creación. Cuando Dios creó, el relato de Génesis 2, versículo 1 al 4, dice que el último día de la creación
fue el sábado y Dios descansó en él, estuvo con el hombre y fue entonces completado así todo el proceso creativo. Que todo eso se dio mediante unos procesos que la Biblia nos dice que fue por la palabra de Dios, es decir, que Dios iba diciendo sea la luz y fue la luz, Dios dijo sea la expansión y hubo una expansión, Dios dijo llénense las aguas, se llenaron las aguas, Dios dijo fluyan hierba verde según su especie de la tierra, fluyó. Pero también se nos habla que en el proceso creacionista del hombre, Dios tomó del polvo de la tierra, de la materia, y le dio forma al hombre. Pero eso no es todo. Dios ha estado del lado del hombre, Dios se ha interesado por el hombre, Dios ha tomado el lugar del hombre al venir a morir en la cruz para darnos así una nueva oportunidad de regresar a esa armonía, a esa relación con Dios. Entonces, todos esos significados que se derivan de esta creencia que aceptamos que Dios nos cree, pues están entonces en esta presentación que se les invitó a que ustedes la revisen y puedan apropiarse. Y de esa manera entonces tengan el suficiente material para contestar y para defender o para argumentar la pregunta que se les está haciendo allí en el taller. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? No, señor, No, profe. señor. Bueno, la otra presentación que les dejamos acá es esta, que es de la otra teoría, que es la contrapuesta a la evolución. Perdón, a la creación y que es la evolución. Y que justamente, pues, en algún momento llegó a ser la teoría hegemónica, porque la ciencia la postuló y como la teoría de la creación no tenía evidencias científicas para respaldarse, entonces no podía entrar a hacer competencia en el campo científico. Pero ya les dije que hoy contamos con evidencias y con muchos elementos que respaldan y cada día se hacen más hallazgos que nos permiten entonces tener esos avances. Entonces la ciencia muestra desde sus inicios en los procesos naturales existentes leyes que rigen los comportamientos. En otras palabras, la ciencia lo que hace es hacer una observación de esos procesos que ocurren en la naturaleza, trata de explicar esas leyes, pero sus postulados nunca incluyen a Dios en los procesos. Por lo tanto, entonces, hablamos de que la ciencia en este contexto está enajenando el proceso creativo de la presencia de un creador. Por lo tanto, se habla de, entonces de un mero naturalismo a través de un método sistemático que es la investigación científica. Y de allí entonces surge la famosa teoría de la evolución. Y aquí tenemos entonces un resumen hacia grandes rasgos de lo que ocupa la teoría de la evolución. Entonces, para llegar al hombre, a los últimos momentos que está viviendo el mundo, han pasado todos estos billones de años o eras que se ha vivido y en las cuales han habido diferentes organismos vivos en la superficie. Organismos que se han ido adaptando, que se han ido transformando, que han ido evolucionando hasta los organismos o especies que hoy rodean, circundan el planeta. Dentro de eso, entonces están las observaciones de un gran científico conocido como Charles Darwin. Darwin, de hecho, era católico, muy creyente, pero en algún momento de su vida tuvo alguna dificultad que lo llevó a cuestionar a Dios. Y en ese cuestionamiento, en esa
disputa que tuvo con Dios, entonces se embarcó en un viaje científico a los territorios del Nuevo Mundo y vino a las Islas Galápagos, en las cuales entonces realizó unas observaciones. De esas observaciones es que se deriva justamente el libro El origen de las especies, porque allí él observó especialmente unas especies de aves que en todas las islas del archipiélago de los Galápagos son diferentes, pero sin embargo son la misma especie de aves. Y entonces, basado en estas observaciones, es que él entonces plantea los llamados principios de la teoría evolucionista. Sin embargo, ya habían habido otros hombres antes que él que habían hecho algunas aportaciones al campo científico y que también fueron reunidas entonces y que apoyaron entonces las observaciones, los debates científicos para cimentar lo que hoy conocemos como la teoría evolutiva. Por eso hablamos entonces en el contexto de estos elementos que en los hallazgos que se han encontrado, entonces aquí se nos menciona que el hombre como especie ha evolucionado. ¿Y de dónde se toman estos elementos para decir que el hombre ha evolucionado? Porque en diferentes hallazgos se han encontrado especímenes humanos con diferentes características. Entonces, aquí podemos ver en esta presentación, en esta lámina, el hallazgo que se hace en Europa, en 1907. Se descubre unos restos humanos que bajo la reconstrucción entonces se determinan las condiciones fisionómicas de este paciente, de esta especie humana, serían de esta forma, lo cual entonces se dice que este fue el Homo heidelbergensis. Ya en 1925, otro científico recupera otros restos, un cráneo para ser más exactos, y la reconstrucción entonces fisionómica de ese cráneo daría esta figura y entonces hablamos del Australopithecus, que sería otro de los eslabones en esa cadena evolutiva. En África se hacen otros descubrimientos que permiten entonces tener unas nociones de cómo evolucionaría el Australopithecus en los llamados homínidos. Y del otro lado, el hombre europeo también se halla, que es el hombre blanco. Entonces se tiene el Neandertal, de donde deriva entonces el Homo sapiens, que es la especie predominante hoy en la Tierra. Es decir, los hombres pensantes, los hombres a los cuales nosotros estamos allí involucrados. Sí, llevamos la línea evolutiva. En grandes rasgos, aquí en esta lámina se nos presentan todos los rostros de todos los hallazgos que se han hecho a lo largo del siglo XIX y siglo XX y ahora el siglo XXI. Entonces, ahí tenemos todos los rostros de esas especies que se les ha dado diferentes nombres. Independientemente, se cree que una es sucesiva a la otra o que es pariente de otra y así se han consolidado hasta nuestros días. Sin embargo, los estudios modernos demuestran que genéticamente tenemos relación con muchos de estos especímenes. Y entonces esto ha llevado a cuestionar la famosa teoría de la evolución. Al punto que algunos estudios han logrado demostrar que uno de estos especímenes no es que evolucionaran, sino fue que esos especímenes específicamente
estuvieron sometidos a unas condiciones ambientales, a unos procesos degenerativos de la especie humana, es decir, tuvieron alguna patología que impidió entonces el desarrollo normal y generó esa cara que estábamos apreciando y que decíamos pertenecía a un homínido en evolución. Hallazgos más modernos nos han puesto entonces aquí en lo que es el sureste asiático, entonces el Homo florinensis. Porque si bien antes se decía que el hombre se había originado en África, todo está sugiriendo ahora que no fue allí, que muy probablemente fue en el sur asiático donde empezó este proceso de evolución. Y aquí en el 2007, que es el último de los descubrimientos que se hace, también está en el sudeste asiático. 2009 hay unos que se encuentran en Birmania, que es este puntico de acá. Entonces se encuentra un hueso que se parece al hallado también en Libia, en África. Es decir, que hay un emparentamiento genético entre dos especies que están distantes y que para la distancia que hay entre estos lugares no podría ser posible en el contexto de la evolución, lo que nuevamente cuestiona esa existencia. Y los estudios ahora con haber desvelado el genoma humano, entonces, y el genoma de muchas especies, ahora podemos hacer comparaciones genéticas entre los mapas genéticos de las diferentes especies. Y resulta que con los macacos, con estos monitos, tenemos un emparentamiento del 93% de ADN. Es decir, que somos 93% macacos. Pero no nos parecemos fisionómicamente a los macacos. Ese 7% de material genético que nos hace diferente a ellos, que nos hace humanos, es lo que marca la diferencia. Y con otros especímenes, pues ese porcentaje puede ser de similitud más alto, de acuerdo a las comparaciones genéticas. Entonces, los ancestros comunes de los monos y humanos evolucionaron a partir de primates asiáticos y no africanos. Esa es la conclusión a la cual se está llegando hoy en día con las últimas revelaciones del mundo de la ciencia. ¿Por qué? Porque antes se enseñaba desde las ciencias sociales y desde las ciencias naturales que apoyan la enseñanza de la teoría evolucionista que el hombre se había originado en África, en los primates africanos. Y pues ya no podemos enseñar eso. Ya tenemos que decir que el hombre, si bien es cierto, no se origina a través del proceso evolutivo, pero si se cimienta en esta teoría, esa creencia, entonces el hombre deriva de los primates asiáticos y no de los primates africanos. En el sur de África se hacen otros hallazgos. En el norte de África se hacen otros hallazgos que llevan a crear nuevas preguntas, nuevos interrogantes. Este está más cercano a nuestros días, 2017, el hallazgo de fósiles de mayor antigüedad. Es decir, este fósil que da el rostro de esta especie antecede a todos estos otros hallazgos en antigüedad. El rastro es mucho más antiguo. Entonces viene la pregunta, y si estábamos hablando de evolución, ¿cómo es que la especie final, el Homo sapiens, es más antigua que el Australopithecus, que el hombre neandertal, que el hombre europeo, que el hombre africano, que el hombre asiático? ¿Cómo es posible eso? Entonces, ¿evolución sí hubo
o evolución no hubo. Y aquí tenemos entonces una respuesta que dio la academia en su momento cuando se decía que el hombre se había originado en África. Entonces, de aquí deriva que como el hombre se había originado en algún lugar africano, los primeros habían migrado hacia lo que es conocido como la luna fértil, y de allí migraron hacia Europa, migraron hacia Asia, la India, el sur africano, Australia, Indonesia, y algunos migraron por la ruta del norte hacia América. Esas son la que estaba allí. Ahora esto, pues hay que reconstruirlo porque el origen no estaría aquí, sino que estaría en este lugar, y tendríamos que decir que ya salieron fue de aquí hacia Europa, de aquí hacia África, de aquí hacia allá. Y esa respuesta está más cercana, pues casi al relato bíblico, dado que el relato bíblico cubre este escenario y nos habla de que el Edén debió estar en esta región, así que está bastante cercana al relato bíblico, esa nueva reconstrucción de los movimientos. Y si tenemos en cuenta que Génesis capítulo 12 nos presenta el relato de la Torre de Babel, donde el hombre se dispersa a partir de la Torre de Babel hacia todo el mundo, entonces estaría bastante cercano a esos nuevos hallazgos. Así que la ciencia se está acercando a comprobar los hechos bíblicos desde la misma teoría evolucionista. Esto obviamente suscita muchas dudas sobre la teoría evolucionista, pero también hace que la ortodoxia de la misma teoría evolucionista busque nuevos argumentos para mantenerse vigente. ¿Claros hasta allí? Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta? No, señor. Entonces recuerden que ustedes deben preparar un buen material. Pueden hacerlo en PowerPoint, pueden usar un Prezi si quieren, porque Prezi también se presta para hacer presentaciones, para hacer exposiciones, pueden hacerlo. Depende ya de sus habilidades para la preparación de esa presentación. Y en la próxima clase les daríamos tiempo para que hagan entonces su sustentación de esos conocimientos para que podamos entonces entrar a llenar todos los espacios que tenemos acá. Con lo que les he repasado hoy, ustedes ya pueden adelantar entonces de la primera parte, la sección A, y de la sección B, entonces empezaríamos a, si alguno de sus compañeros toma ese tema, y aquí tenemos el fijismo, es el primero, entonces entraríamos ya a completar el resto de los que están allí. Los que no han revisado este material de la teoría de los alienígenas ancestrales, entonces ahí está. Revíselo, vea cuáles esas postulaciones que colocan allí y que nos permiten entonces hacer también un estudio, hacernos una imagen de lo que es esa teoría, y si en algún momento nos encontramos con ella, poder confrontarla. Visitados por seres extraterrestres. ¿Podría esto ser cierto? Por más de una década, el éxito televisivo Alienígenas Ancestrales ha examinado la profunda y altamente controversial teoría de que los extraterrestres vinieron a la Tierra hace miles de años y que posiblemente nunca se fueron. Ahora, en una edición especial de 2 horas de Alienígenas Ancestrales, Creo que esto vale absolutamente fascinante. William Shatner se atreverá a ir a donde nunca antes ha ido, conversando con científicos, con líderes religiosos y, por supuesto, con teóricos de los antiguos astronautas para intentar responder la pregunta: ¿es posible que la Tierra haya sido visitada por extraterrestres? Convencer. Bueno, como vemos ahí en la parte introductoria del material que ha elaborado History,
justamente es parte de la cimentación de la teoría, porque es una teoría que nace a finales del siglo XX, que se basa en las observaciones que realiza este hombre al visitar diferentes lugares y ve semejanzas y entonces empieza a cuestionarse por qué esas semejanzas y plantea una pregunta que lo lleva entonces a desarrollar unos procesos metodológicos de rigor científico para dar respuesta. Y ya con el pasar de los años, pues ese fenómeno ha empezado a tomar mucha fuerza. Y si nosotros revisamos bien lo que está ocurriendo, es una teoría que ha cogido mucha fuerza y que está inmersa en el mundo de las caricaturas, en el mundo de la ciencia ficción, en el mundo de los superhéroes, porque los superhéroes hacen parte de este elemento, porque son seres que llegan al planeta Tierra en diferentes procesos. Entonces, todo eso está inmerso ahí. Y que justamente, pues, entonces el séptimo arte ha tomado o ha bebido de esta teoría y hoy muchas de las producciones cinematográficas entonces tienen esta filosofía inmersa. Por eso entonces se la hemos puesto allí para que la analicemos y también podamos percibir en lo que hay en nuestro mundo esta teoría. Pero recuerde que nuestro cimiento es la teoría creacionista. Ahora, aquí tenemos este otro material que nos muestra los grandes momentos de la evolución. Aquí podemos entonces encontrar un material que nos permite buscar, vamos a darle aquí para que abra, encontrar estos elementos que nos van a ayudar también. Es un documental que lo que hace repasar es todos esos momentos que ha tenido la historia de la evolución, del desarrollo de la teoría, para lograr consolidarse en el mundo. Entonces, está desarrollado por el canal Mega Homo, que justamente pues, nos muestra ese desarrollo. Entonces, allí vamos a ver también figuras del mundo científico. Bueno, en su caso y en mi caso, pues no estamos tan relacionados con estas figuras y nos puede parecer que no son sobresalientes o que esta señora Canosita o este Canosito, ¿de dónde salió? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Justamente, pues entonces es para que nosotros tengamos un acercamiento al mundo científico, porque es justo lo que nosotros necesitamos hacer desde la filosofía, tener acercamientos a las realidades que se desarrollan en torno a las dos teorías, creacionismo y evolucionismo. ¿Listos? Con eso entonces cubriríamos todo esto. Pero nótese que tenemos todavía entonces la clase siguiente y muy probablemente la siguiente para hacer el abordaje de estas temáticas que ustedes nos presentarán y poder cumplir con este taller que está programado para entregarse el 5 de agosto. De esa manera, las próximas clases no serán del maestro, sino que serán de ustedes. Ustedes serán los protagonistas. Por lo tanto, preparen un buen material para que podamos disfrutar y podamos comprender esas líneas de la teoría evolucionista. Profe, una pregunta. De los materiales que usted ha publicado ahí en Classroom, también nos podemos guiar, ¿cierto? Para las exposiciones. Claro, justamente por eso los repasamos así a grosso modo, para que a los que se matricularon apenas esta mañana, pues se dieran cuenta de que hay bastante material que algunos de ustedes han estado ya profundizando y apropiándose de él y tienen pues más
ventaja sobre quienes apenas esta mañana se estaban matriculando. Ok, profe, gracias. Y